Y vamos a estar compartiendo algunos versículos preciosos de la palabra del Señor. Como toda la palabra del Señor es maravillosa, vamos a estar compartiendo algunos versículos referentes al perdón de pecados. Vamos a hablar del perdón de pecados. Tenemos comenzamos ahí en Lucas, pero vamos a Hechos. Hay dos citas bíblicas en Hechos para leerlas. 2:38 y 3:19 me parece. Sí, 2:38 y 3:19 en Hechos. Y la estábamos compartiendo también la compartíamos el domingo. El domingo en el mensaje que tratábamos salían también estos versículos. Así que, Entre paréntesis, ese estudio se puede ver a través de YouTube. Está presente en YouTube ese sí, estudio. sí, el tema que compartíamos el día domingo en el servicio en nuestra iglesia, la incompatibilidad del Evangelio con una cantidad una lista ahí, lo que alcanzamos a tratar hasta esa hora nomás, pero la incompatibilidad del Evangelio con algunas cosas que mencionábamos ahí. Bien, queremos compartir entonces sobre el perdón de pecados. Y nos llama la atención esta expresión, aparecen ahí obviamente dos palabras, perdón de pecados. ¿Quién perdona? Es Dios el que nos da el perdón y perdona nuestros pecados. Fíjense que no perdona quizá nuestra no tenemos que buscar perdón de Él por nuestra, quizá en alguno, bajo coeficiente intelectual, o baja cultura, o baja educación, o por nuestras, digamos, costumbres como familia, como individuo, como pueblo, porque hay costumbres que están esparcidas por Sudamérica o por América, o son algunas más latentes en un país que en otro. Lo que es costumbre en un país, en otro es mal visto o es grosero o algunas palabras similares, pero no nos da el Señor o no buscamos o la Biblia no menciona perdón por el color de nuestra piel o por nuestro idioma o por nuestro dialecto o por nuestras costumbres, como decíamos, o por eh, por nuestros pasatiempos, siempre y cuando no sean vicios, obviamente. No necesitamos pedir perdón por aquellas cosas que obviamente son características, como decíamos, de cada pueblo o de cada familia. No tenemos que pedir perdón o Dios no nos perdona por ser huérfanos o por tener una familia muy grande o porque se haya ido alguien de nuestra familia. No tenemos que pedir perdón a Dios por vivir en cierto territorio de la tierra, por ¿por qué vivir en un lugar más cálido o en un lugar más frío? Sino que lo que la Biblia habla de perdón y lo que Dios nos perdona y lo que el ser humano necesita ser perdonado es de sus pecados, necesariamente de sus pecados. Porque podemos tener algunas cosas que puede que no sean agradables, como decíamos, ante otros pueblos, ante otras culturas, o no sea bien visto nuestros hábitos o nuestros incluso mal hábitos, nuestras costumbres, nuestras muletillas, pero no necesitamos perdón de Dios por ello. Puede que un poco de educación, de enseñanza, de refinamiento, en algunos, en otros ya no, pero no es eso lo que necesitamos de parte de Dios. No perdón por esas limitaciones, por así decirlo, o defectos, sino que por los pecados que el ser humano comete. Y vamos a ir viendo ya algunos, vamos a ir a Hechos 2:38 que dice, Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro en su primer sermón pentecostal, ahí luego del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos,
la promesa dada por los profetas, en especial por Joel, luego de esa bendición derramada sobre ellos en Jerusalén, Pedro les dice: arrepentíos, quiere decir, devuélvanse de su mal camino. Cuando la Biblia menciona el arrepentimiento, y insistimos siempre, lo decimos en la iglesia, lo decimos a través de la señal de radio, lo mencionamos constantemente, era uno de los principales mensajes que predicaban los apóstoles, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, algo que ha ido siendo pasado por alto y se ha ido olvidando en los tiempos presentes, en el tiempo presente. En los días en que estamos, predicaban y hablaban sobre el arrepentimiento y la conversión. Arrepentíos y convertidos. Pedro aquí dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentimiento es volverse del mal camino. Y el bautismo significaba que, obviamente, como simboliza el bautismo, morir para los hombres, morir para el mundo, morir para la gente que lo conoce, morir para la costumbre de vida que tenía y renacer para una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era necesario que el ser humano, y sigue siendo así, que pudiese arrepentirse, que pudiese rendir su vida delante del Señor, para que pudiese recibir perdón de pecados, que sus pecados fueren perdonados, fueren borrados. El perdón de parte de Dios implica que esos pecados son borrados y son olvidados. Están borrados del libro. Delante de Dios hay un libro y Él los borra. Cuando la persona pide perdón, cuando se confiesa delante de Dios y pide perdón por cada uno de aquellos pecados que ofendieron a Dios, sabemos, obviamente, básicamente lo hemos dicho en otras ocasiones, pecado es todo desobediencia a la palabra de Dios, todo lo que contradice la palabra de Dios, sea en pensamiento, en sentimiento, en palabra o en hecho. Todo lo que es contrario a la voluntad y a la palabra de Dios es pecado. Tendemos a disminuir, a minimizar el pecado. Pecadillos, pecaditos chicos, pecaditos blancos, todo es pecado delante de Dios. Los grandes pecados y los pequeños pecados son pecados delante de Dios, y debemos pedir perdón por todos ellos y arrepentirnos de haber ofendido a Dios por ello, y nuestra vida pueda entonces, como dice aquí, sean borrados nuestros pecados y poder tener el beneficio de su presencia en nosotros. Este es uno de los temas los cuales da a conocer quién es Dios principalmente. Y quiero apuntar a otro punto también: el perdón de pecados. La palabra dice que Dios es rico en misericordia. Sí. Y es rico en misericordia para perdonar nuestros pecados. Y como usted bien decía, el pecado es el quebrantamiento de la palabra de Dios. Por tanto, pero hay veces que se usa la misericordia de Dios de una manera que no está enseñada en la Biblia. Voy al sentido de aprovecharse de. Tanto el tema de una persona cristiana nacida de nuevo, y una persona inconversa, porque los inconversos también hablan de Dios, dicen: yo hice esto, pero yo sé que Dios va a tener misericordia de mí. Ahí obviamente podemos ver el tema de que Dios mira de lejos al altivo, pues ese es un fruto de una persona altiva, una persona que piensa que lo tiene todo según sus obras. Por tanto, es el pensamiento que estaba meditando hace poco. La misericordia de Dios a veces se aprovechan de eso, de que Dios es misericordioso, haciendo toda obra que ellos quieran. Después dicen: Dios es misericordioso, así que me va a tener que perdonar. ¿Me entiende? Uno de estos casos es el perdón de pecados, lo cual tenemos a través del Señor Jesús, y eso lo vamos a estar hablando más adelante también. Pero ese es uno de los aprovechamientos que tienen las personas con respecto a obrar como se quiere.
Y para finalizar con este punto es con respecto a lo que dice Pablo. Pablo comenta con respecto a eso. Si la gracia sobra, si hay gracia, pecaremos más. Estoy parafraseando. Y Pablo comenta después, como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero aunque haya gracia, uno no puede seguir en el pecado. Eso no Quien es- peca está apartado de Dios prácticamente. la abundancia de gracia no es licencia para pecar. Eso concluye totalmente la idea. Leíamos un proverbio el día domingo y habla algo similar a eso. A ver, dice, con misericordia y verdad, Proverbio 16, lo leíamos en la iglesia el domingo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Recuerdo que este versículo también se gritaba mucho en las calles antes, en las predicaciones. Con misericordia y verdad, eso viene de parte de Dios. Dios tiene misericordia y se tiene que expresar misericordia con aquel que es pecador. Misericordia, piedad, paciencia, obviamente con el pecador. Lo tiene Dios y lo debe tener el que comparte la palabra. Pero tiene que haber misericordia y verdad. No se puede tapar el pecado. Al pecado debe llamársele pecado. ¿Mm? Siempre decimos un dicho que se usa en Alcohólicos Anónimos para que sea eficaz la labor y el trabajo y la restauración en un alcohólico. Lo primero que tiene que hacer, el primer paso, es reconocer que es alcohólico. Si él dice, no, yo no soy alcohólico, no necesito, nunca va a ser la terapia o el tratamiento o la rehabilitación no va a ser efectiva. El pecador es igual. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, un predicador decía poco tiempo atrás y lo mencionábamos. Se le tiene que decir al pecador que es pecador, porque así va a buscar la salvación. Se le tiene que decir que su alma está perdida, para que busque con verdadero corazón y con ansiedad la salvación dada a través de Cristo. Si le dice que está todo bien y que él está bien y que está todo bien, como enseñan las religiones, que todo marcha óptimamente, entonces lo estamos induciendo a la perdición, porque no va a buscar arrepentimiento, no va a buscar perdón, no se va a arrepentir. Con misericordia y verdad, dice el Salmo, el Proverbio 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. La misericordia, pero también la verdad. Y también en los proverbios dice, me parece que en los proverbios también que dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, lo que tú mencionabas recién, el que confiesa su pecado delante de Dios, obviamente, y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que encubre su pecado, el que lo tapa, el que se justifica, el que dice, no, si hay abundante gracia, hay tiempo todavía, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Me hace acordar las palabras, son exactamente exactas, o son exactamente iguales las palabras que dice el Señor Jesús, que le dije a que le habla a la mujer pecadora, adúltera, perdón. ¿Sí? Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Nadie me condenó, si no me recuerdo. Ujú. Y él le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Exactamente. Exactamente. Con misericordia y verdad. Le dijo que era pecadora, no ocultó eso, no le pasó la mano por la espalda, le dijo que era pecadora y tuvo misericordia de ella. ¿Mm? Porque obviamente con la forma en que ella estuvo delante de él, pidió misericordia. ¿Mm? Leímos Hechos 2:38 y también Hechos 3:19, que es similar. Puedo recalcar con respecto Sí, a ese otro versículo del que estábamos mencionando de Jesús hablando la mujer pecadora, es dando el mismo énfasis de siempre de que la palabra de Dios nunca está dicha solamente para una persona. La palabra de Dios fue inspirada por Dios e incluso también fue inspirada para escribirse, para hablar a cada uno de nosotros. Así que no se puede pasar por alto ese aviso, esa advertencia que hace el Señor Jesús a esa mujer. exactamente. Eso un Es poco. para todos los corazones en todos los tiempos. Amén. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Uno de los grandes mensajes, uno de los grandes sermones de la iglesia del primer siglo.
predicaban del arrepentimiento y de la conversión. En estos tiempos no se predica de ninguna de las dos cosas, muchas veces, o solamente del arrepentimiento. Pero no basta solamente el arrepentimiento, el volverse, sino que tiene que haber una transformación. Arrepentirse es volverse de su mal camino y convertirse es transformación. Esa transformación obviamente la hace el Señor cuando hay un corazón que se rinde delante de Él, que se confiesa, que se halla pecador, que sabe que le ofende y que necesita algo distinto en su corazón. Cuando el pecador ya está en el hastío mismo de su pecado y de su vida terrible. El joven que se fue del hogar, el hijo pródigo, se vio en la condición, se miró a sí mismo. Esa pobreza y esa hambre y ese vivir entre los cerdos no es simplemente algo físico, sino que es una condición espiritual. Ya no tenía ni siquiera qué comer. Deseaba de las algarrobas o comía de las algarrobas que comían los cerdos. Y meditó en su condición anterior, en la casa de mi padre. Ahí yo vivía de otra manera. En la presencia de Dios, con Dios, yo vivía de otra manera. Y recordando decía, aún los servidores, los siervos, los sirvientes en la casa de mi padre tienen pan y visten de una manera especial. Y yo aquí estoy en esta condición. Así tiene que mirarse el hombre y la mujer cuando están lejos del Señor. Y cualquiera de nosotros, si nos alejamos del Señor, lamentablemente, a veces por errores, por malas decisiones, debemos retornar como el hijo pródigo y pararnos, como dice el profeta Jeremías, pararnos en los caminos, ver nuestra condición y meditar como el hijo pródigo y volver pronto. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Acá dice, en el versículo que leíamos anteriormente, para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y acá en el 3:19, así que arrepentíos y convertíos, o sea, devuélvanse de su mal camino y sean transformados por el Señor para que sean borrados. Es la única manera, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que sean borrados vuestros pecados. Y en el otro versículo decía, para perdón de pecados. Borrado. Cuando la persona pide perdón, se arrepiente delante del Señor, pide perdón, confiesa su pecado, esos pecados son borrados. La Biblia dice claramente que hay libros delante de Dios donde están las obras de los hombres. Lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y sobre todo si es malo, necesita ser borrado para confesarlo delante del Señor. Sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, como dice la carta a los Hebreos, tomada del Antiguo Testamento, para que entremos en el reposo del Señor, el reposo que nos da sobre esta tierra y el reposo que nos ha prometido eternamente. En Cristo tenemos reposo, Él es nuestro reposo. Al oyente usted lo puso en una posición de meditación, en el sentido de preguntarse cómo está o preguntarse cómo está viviendo con respecto al pecado. Y me lleva a pensar ¿cómo se puede decir? Afirmación, una verdad, claro. Me lleva a pensar en una verdad con respecto al pecado, de que el pecado encierra a las personas, el pecado pone un velo en las personas. Hay un versículo de Romanos que habla el apóstol Pablo que dice, por cuanto no lo glorificaron como a Dios, Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, si no me recuerdo. Sí. Dando a entender de que ellos mismos, ellos, fueron y eligieron algo que no era de Dios. Y ellos fueron cautivados, fueron apresados por, sea un pensamiento, un deseo, una pasión, fueron encarcelados por eso. Y esa es una de las dificultades, las cuales la palabra de Dios no puede ser entendida por esas personas u oída, sino que hacen sus oídos sordos y su vista ciega para no ver y oír lo que se está predicando.
ese cautiverio es solamente por el pecado. El pecado es el que le cautiva. El pecado hace enceguecer y hace asordar los oídos. Por tanto, solamente podemos entender que Jesús es aquel que pudo quitar los pecados. Hay un versículo que dice que Él llevó cautiva la cautividad. Por cuanto solamente podemos entender que Jesús es aquel que puede sacar de la cautividad. Exactamente. El pecado, como tú mencionabas, y lo hemos dicho en otra ocasión, el pecado es esclavitud. Esclavitud. Exacto. Son cadenas, son ataduras, y el hombre no es libre. Quien no es libre no puede, lo recordábamos el domingo también, quien no es libre no puede soñar, no puede ver el futuro, no puede planificar, no piensa en el futuro, no ve un futuro. Puede verlo sobre la tierra y es limitado, restringido, pero no ve un futuro más allá de su simple vida, de su corta vida, porque el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, cuando hiciere volver nuestra cautividad. Cuando el hombre es libre, cuando las cadenas son rotas, entonces el hombre es verdaderamente libre porque Dios, el Hijo de Dios, lo ha hecho libre, entonces puede incluso soñar, puede incluso ver más allá. El que fue desterrado, todos sabemos a qué me refiero, él, Jesús lo llama el padre de mentira. Y así también el sentido del pecado, su esencia, conlleva engaño, mentira. Por tanto, todo eso empieza a dar un pensamiento en su corazón, en su mente, un pensamiento de mentira, pensando que toda la verdad que se habla de Jesús es mentira. Si su vida está rodeada de mentira, usted nunca va a creer a la verdad que se le está presentando. Pero si usted está rodeado de la verdad, va a entender que nuestras palabras son de verdad, así como Jesús lo dijo. Exactamente, exactamente. Perdón porque Dios es el que perdona y es sobre todo los pecados, decíamos, que nos perdona. Necesitamos ser perdonados por el Señor. Y obviamente de nuestros pecados, que es pecado es toda transgresión, todo lo que se contradice a la voluntad y a la palabra del Señor, sea en palabra, en pensamiento, en sentimientos, en hechos, ¿ya? Y necesitamos ser perdonados por el Señor. Porque habíamos leído en Hechos el beneficio de su perdón. Si son perdonados nuestros pecados, al arrepentirnos y convertirnos, entonces vienen de parte del Señor tiempos de refrigerio. De lo contrario, van a haber solamente cadenas, ataduras, vamos a ir de mal en peor, vamos a ir marchando más hacia atrás que hacia adelante. Y además, como mencionábamos el Salmo, ni siquiera podemos soñar, no podemos mirar hacia adelante, no vemos nada, todo será penumbra hacia adelante. Podemos hacer planes en esta tierra, pero más allá de eso no habrá futuro, pero en Él estamos seguros. Amén. Continuamos, vamos a Lucas 1:77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y ahí es dada la palabra, si no mal recuerdo, es del sacerdote Zacarías, hablando a su propio hijo, a Juan el Bautista, cuando era pequeño todavía. Le dice, y tú, niño, profetiza sobre él, visiona sobre su propio hijo, y tú, niño, profeta del Dios Altísimo serás llamado. Y ahí menciona el conocimiento de la salvación, tanto a su pueblo como a las naciones, referente a aquel que habría de venir, porque Juan el Bautista preparaba el camino para aquel que habría de venir, el deseado de todas las naciones. Y era necesario que la palabra fuese predicada, y es necesario que hoy la palabra sea predicada. Y aunque muchos digan que está predicado y repredicado, y para qué predicar más, cada nueva generación necesita que sea predicado. Veía sobre algunos países lo que está sucediendo en algunos países, lo que ha cambiado, cómo está cambiando la sociedad, cómo está siendo dañada la juventud, los niños, los jóvenes siendo dañados, cómo se ve la violencia, cómo se ve el cambio, cómo se ve la falta de respeto de los niños hasta sus propios padres, sus abuelos, sus tutores, los profesores, las personas de autoridad. Hay un ímpetu de rebeldía, de rebelión, de ir contra todo lo que está establecido.
pero ¿será así algo agradable? ¿Será algo grato? ¿Traerá buen fruto? Porque la Biblia dice que lo que se siembra se cosecha. Quien siembra vientos cosecha tempestades, algo así es un dicho. Bueno, no está en la Biblia, pero es una verdad. O eso, algo práctico, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Eso sí que está en la palabra. Y lamentablemente así se ven las circunstancias en estos tiempos. Entonces necesitamos y se necesita seguir predicando la palabra del Señor, diciendo que en Cristo hay paz, que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay transformación de vida, arrepentimiento y conversión en Cristo Jesús. Como usted comentaba, todo lo que respecta al pecado siempre va a ser malo y siempre apunta a lo malo. Muchos comentarios, por ejemplo, de personas que dicen ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay dificultades? Si Dios es bueno. Y siempre un montón de cosas. Pero toda esa influencia de maldad que hay en el hombre principalmente es a causa del pecado, por el pecado que entró a la humanidad, el pecado que sale de dentro del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que dificulta, eso es lo que hace problemas, eso es lo que impide que Dios esté en su vida. Así también comentaba el pastor con respecto a los niños de hoy en día, hay falta de respeto, hay pelea en los colegios, hay prácticamente jóvenes, adolescentes de 16 para abajo, incluso que hacen ya matanzas, delitos con pistola, a mano armada, como se dice, y todo eso es influencia del pecado. Y todo eso apunta prácticamente, y quiero hablar un tema disque político, si es que se le puede decir así, con respecto a sacar a Dios de los colegios. Podemos ver el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un caso de poner Biblias, hacían oraciones también en los colegios, y se notaba una baja de accidentes o de persecuciones criminales. Ujú. Y, y cuando se sacaron las Biblias, cuando se sacaron las oraciones de los colegios, se empezó al tiro a subir la criminalidad en todos esos colegios. Así podemos ver también en Chile, esta nación ha aumentado la criminalidad solamente porque se está hablando no de Jesús. Por eso principalmente nuestro mensaje siempre va a ser Jesús, pues Jesús es el que puede quitar el pecado, como se decía anteriormente. Es Jesús quien quita el pecado, es Jesús quien saca del cautiverio. No hacemos énfasis a la denominación de la cual somos, sino hacemos énfasis de aquel que puede quitar la criminalidad, puede quitar del corazón, puede quitar de la mente el pecado. Amén. En Cristo Jesús está el beneficio de parte de Dios. Quiero leer Hechos 5:31, dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Se refiere a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Ya? Al pueblo elegido por Dios y también obviamente a todas las naciones. A este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra, o sea, le ha dado su respaldo, le ha entregado autoridad con su diestra por príncipe y salvador. Su nombre, Yeshua, Jehová salva, o Jesús en griego significa salvador, príncipe y salvador. El profeta Isaías lo menciona y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su nombre, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A toda nación que se vuelva a él. Sabemos que Israel hoy le rechaza, abiertamente le rechaza. Y le rechazó cuando le crucificaron, pero se ha vuelto en su misericordia a todas las naciones. Ese endurecimiento, como dice la Biblia, en parte Israel, fue para beneficio de todas las naciones, para que pudiésemos alcanzar ese perdón de pecados.
El hombre y la mujer el pecador alcanza perdón de sus pecados delante o de parte de Dios cuando los confiesa, cuando se mira a sí mismo. Tendemos como seres humanos a mirar alrededor, a mirar cómo es la expresión en la Biblia, a mirar la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Pero quiero ir a algo más allá todavía. Miramos el error en los demás y no miramos hacia nuestro interior. Cuando miramos hacia nuestro interior y vemos nuestras limitaciones, errores y pecados, los confesamos delante de Dios y pedimos que Él nos perdone. ¿Sí? Sigamos, Hechos 10:43. A ver, no, Efesios. Vamos a Efesios primero. Efesios, después seguimos con Hechos. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Amén, ese está buenísimo. De nuevo, a ver. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Redención significa rescate, pagar un rescate, y el precio es su sangre. Él derramó su sangre. ¿En quien tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Obviamente con la multitud de pecados que teníamos, era imposible que fuésemos perdonados, pero como la multitud de su gracia, de su favor, del favor inmerecido, porque así es la salvación del Señor, es un bien que no merecemos, pero por la abundancia, por la riqueza de su gracia, fuimos comprados a precio de sangre. Se pagó un rescate. Se pagó un rescate por nosotros. Estábamos encadenados, estábamos atados, estábamos en un lugar inseguro, íbamos hacia un lugar inseguro, no había esperanza para nosotros, estábamos como que si estuviésemos habitando una isla que se estaba hundiendo. Estábamos mal nosotros y mal la isla y se estaba hundiendo. Pero alguien pagó el rescate por nosotros, fue Jesús. Fuimos sacados de ahí, fuimos puestos en un lugar seguro. ¿Cómo es la expresión? Quedamos en un lugar o en condición sanos y salvos. Eso implica el concepto de la salvación, y más encima fue pagado un rescate por nosotros. Así que nadie puede venir a reclamar que le pertenecemos. Antes le pertenecíamos al otro, o al pecado, o a las cadenas que nos ataban. Antes íbamos rumbo al infierno, pero cuando Cristo pagó el precio, como lo paga por cualquier pecador que le busca, entonces estamos en lugar seguro. Así dice la palabra. Y es lo que creemos, y es lo que predicamos, y es lo que ha sido predicado desde que esta palabra ha sido extendida a las naciones desde aquellos tiempos, hace 2000 años atrás. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí. Dios no le debe nada a nadie. Exacto, Dios no le paga a nadie. Dios no le debe a nadie. E incluso hay un versículo que dice que Dios dará el pago al que, si no mal recuerdo, estoy parafraseando, Dios da el pago al que da al pobre. ¿Era así? A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Pero Dios no es deudor de nadie, entonces. Amén. A eso voy, a eso. Voy al sentido de que Dios nunca le va a dar nada a nadie, aunque sus obras sean buenas. Aunque sus obras sean buenas, Dios no va a obrar a favor suyo. Dios no obra a través de sus buenas obras, pero sí obra de buena manera, o sí obra a favor de las personas solamente cuando uno está en Jesús. Porque Jesús, como podemos leerlo a través de los evangelios, Él fue el único que pudo complacer a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que solamente las obras de Jesús pueden complacer a Dios. Solamente Jesús tuvo la gracia de Dios. Por eso la fe que es en Jesús, si usted confía en Jesús, si usted lo tiene como Señor y Salvador, la gracia de Dios está con usted solamente por Jesús, no por sus
obras propias. Son los méritos de Jesús, no los nuestros. Amén. El hombre no tiene méritos, no alcanzan nuestros méritos. Referente a lo mismo que has mencionado, es el siguiente versículo. Obviamente tiene relación. Hechos 10:43. Quiero leerlo, lo tengo aquí. Hechos 10:43. De este, obviamente de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo hemos leído en distintos versículos, en distintos temas, y aquí en distintos temas que hemos compartido. Y aquí nuevamente es recalcado en este versículo. Leíamos recién en Hechos 5:31, dice que a él lo levantó por príncipe y salvador. A él, no menciona a nadie más. No menciona a ningún hombre ni a ninguna mujer de Israel o de fuera de Israel. Solamente él es príncipe salvador. Lo que tú mencionabas, porque los méritos son solamente de él. Solamente de él, porque es el único que pudo complacer al Padre, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Y como fue obediente hasta la muerte, Dios pudo entonces con toda base darle un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Y aquí lo confirma. De este dan testimonio todos los profetas. Se refirieron a él con nombres simbólicos, como decíamos, con tipificación, pero se referían obviamente a él. Su nombre no era dado a conocer todavía, pero se referían a él. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya lo anunciaban los profetas del Antiguo Testamento, cuando la salvación aún no era dada, cuando todavía no sucedía el beneficio de la cruz. Que todos los que en él creyeren, lo anunciaban los profetas, recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente en él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en él. Por su mérito. No hay nombrado nadie. Ni siquiera su mamita, ni su abuelita, ni su abuelito. Me refiero a Jesús. La mamita de Jesús, el abuelito, la abuelita. No está nombrado un ángel, no está nombrado un santo, no está nombrado un hombre bueno, como tú mencionabas, los hombres buenos, las personas que hacen buena obra. No está mencionado nadie a su lado. Dios le dice a él, en la visión de David, siéntate a mi diestra, a él solo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David vio la visión y dijo el Señor a mi Señor, los vio a ellos solamente. A ellos solamente los vio y le dijo el Señor a mi Señor, nadie más. Y aquí dice que los profetas dan testimonio solamente de él, porque solamente él tiene los méritos únicos y suficientes para dar perdón de pecados. Amén. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nuestra vida. Te agradecemos por esta palabra, por este estudio que tú permitiste que nosotros comentáramos a través de tu Santo Espíritu. Y te agradecemos, Señor amado, por todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha comentado. Gracias a ti por darnos este mensaje, para que tú mismo seas llevándote la gloria y la honra por este mensaje y por la obra que ha sido a través de tu Hijo Jesús. Pido tu bendición para todos los que nos ven y todos los que nos oyen, Padre amado, para que tú seas tocando sus corazones y sus mentes, limpiando todo pecado, mi Dios, de su corazón y su mente, para que puedan entender y comprender la verdad, para que sepan de la verdad que solamente está en tu Hijo Jesús. Glorifícate en sus vidas, Padre amado, y límpialos, mi Dios, de toda iniquidad, para que puedan conocerte a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, al quien tú has enviado, bendito Dios. Glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí también en Lucas, bueno, no lo mencionamos, pero en Lucas, el último capítulo de Lucas, capítulo 24, es el último capítulo, pero en el versículo 44, Lucas 24, 44, dice algo que es también, no especifica sobre el perdón de pecado, pero se relaciona con el último versículo que pudimos leer en Hechos 10, 43. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, le dice a los discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí. Ahí no está ni su madre, ni los santos, ni las santas, todo lo que está escrito de mí.
¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí involucra todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Toda la profecía que está escrita referente a él, a sus méritos y a su obra. Ahí no hay incluido nadie más. No entra ningún santo, no entra ni una virgen, no entra ni un profeta como Mahoma o como cualquier otro. Nadie, solamente él. Solo recordar, y lo tenía anotado con respecto a ese versículo de uno de los profetas, que dice que nuestra justicia ante los ojos del Señor es un trapo de inmundicia. Sí. Así que, y subrayo el último versículo que habíamos comentado, Hechos 10:43, que habla con respecto a solamente el nombre. Por el nombre de Jesús, nosotros tenemos la bendición de Dios. Eso sería. Nos despedimos con cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno. Bendiciones.